Muy buenas tardes, sean una vez más bienvenidos a su programa. Ya sé que no aplauden. El día de hoy, como todos los martes, me acompaña Diana Meneses. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alexis. Hola, Paula, ¿cómo están? Hola, hola, bien, gracias. Y bueno, Hola, ya Alexis. la escucharon y la están viendo María Paula Aguilar, graduada de la licenciatura de Relaciones Internacionales, experta en temas de seguridad, que como ustedes la conocen, empezó este proyecto con nosotros. Y estamos de regreso el día de hoy porque vamos a hablar de una nueva normalidad. Recientemente el gobierno mexicano ha anunciado que hay 323 municipios de la esperanza. Así ha decidido calificarlos el gobierno. 323 municipios en los cuales no hay contagios del nuevo coronavirus y tienen la opción de regresar a actividades normales como si nada hubiera pasado, porque parece que ahí no ha pasado nada. Sin embargo, con números de el lunes, sabemos que hoy en México ya hay más de 50,000 casos confirmados de coronavirus y más de 5,000 muertos. Es decir, el gobierno decide en uno de los puntos más altos de la pandemia darle cierta libertad a varios municipios de volver a las actividades y a varias empresas de reiniciar operaciones. Diana, ¿qué esperar de esta nueva normalidad? Pues primero que nada, me parece muy forzado que sea el gobierno quien esté decidiendo que va a reformularse nuestra vida, ¿no? Es claro que así va a ser, pero el que pretendan que va a ser una normalidad como premisa, para mí es una falacia total, porque lo único que hemos visto es que desde un comienzo el mismo gobierno forzó el esperar hasta que los números fueran bastante alarmantes y tomar medidas. Pero también eso fue un fenómeno internacional. Hay varios documentales que señalan cómo es que si los gobiernos hubieran tomado medidas preventivas, las circunstancias fueran totalmente distintas, ¿no? Pero, de nuevo, regresando a nuestro caso mexicano, es muy curioso cómo es que, ok, tenemos un nuevo plan, vamos a tratar de regresar a una nueva normalidad, porque es evidente que no vamos a regresar a ser los mismos, ni de manera individual ni como colectivo, ¿no? Y bien lo mencionaste, estos municipios de La Esperanza, de manera muy curiosa, muchos decidieron alrededor de más de 220, me parece, al día de hoy, no reiniciar actividades como invitaba el presidente y su plan, porque muchos gobernadores concluían que no era lo más oportuno. Como lo mencioné en el programa pasado, México es el único país de la OCDE que no ha disminuido su curva, que por lo contrario continúa en el pico, lo cual es alarmante. Pero esto se refiere a que los mismos gobernantes están muy al tanto del pánico que podría provocar la decisión de abrir de nuevo estos municipios, por así decirlo. Es decir, si los municipios no tienen ningún contagio y como se vio recién emitida hace 6 días la noticia, se empezaron a relajar las medidas, ¿no? Se empezó a ver más gente en las calles, se empezaron a ver familias completas, la idea de que, bueno, entonces ya estamos progresando, pero la realidad es que no. Si decidían por abrir estos municipios, lo que iba a pasar y lo que estos gobernantes estaban proyectando es que entonces, si estos municipios permanecían tanto tiempo limpios, entonces podrían ser un foco de nuevas infecciones. ¿Es muy oportuna esta decisión? Sí. ¿Las medidas que están relajando el gobierno son las mejores? No. Hay una urgencia económica, es evidente. La necesidad de reactivar la economía creo que es la prioridad del gobierno porque estamos por muy debajo de lo proyectado y entiendo que el gobierno esté apresurado, pero la sociedad en sí tiene que ser muchísimo más responsable. Se hizo mucho antes de que el gobierno decidiera tomar medidas, lo dijimos ya en programas pasados, empresas, colegios, instituciones, secretarías incluso, estaban decidiendo por tomar medidas preventivas mucho antes de que el gobierno a nivel federal lo hiciera. Está pasando totalmente lo mismo, porque el gobierno no está siendo, por así decirlo, prudente. Claro, la crisis ha llegado a un punto y algo que olvidamos a veces de las crisis es que suelen ser muy silenciosas, suelen ser muy calladas, ¿no? Los noticieros siempre muestran la nota y la nota no necesariamente es lo que pasa en las calles. María Paula, ¿qué esperar de esta nueva normalidad, de estos posibles municipios que muchos, como ya lo mencionó Diana de entrado, han decidido no regresar a sus actividades normales? Pues es todo un tema, especialmente porque, como ustedes mencionan, hay la urgencia de reactivar la economía lo más rápido posible. Creo que uno de los casos pues, que podríamos poner en este momento sobre la mesa es justamente el de Puebla, ¿no?
Veíamos hace una semana, parece, luego decía que no iba a haber ninguna represalia contra aquellos municipios o aquellas entidades que decidieran no regresar. El caso de Puebla, con obviamente esta llamada a algunos sectores a reactivarse y obviamente esta redefinición como miembros de un sector esencial, como es el caso de la industria automotriz y el caso específico de Volkswagen, pues veíamos al gobernador de Puebla, ¿no? Alarmado, mencionando que pues él no se iba a hacer cargo de lo que sucediera después de esta reactivación. Hoy empezaron las actividades tanto en Volkswagen, en Audi y en otro tipo de industrias a lo largo del país. Y considero pues muy acertado lo que ustedes están mencionando cuando tomamos en cuenta que son municipios que sí tal vez están alejados del riesgo, sin embargo no los hace inmunes. Sabemos que no está funcionando de esa manera, sabemos que hay brotes nuevos en otros estados o en algunas entidades de otros países, como el mismo caso de China. Nos enfrentamos también a un escenario en el que, por ejemplo, España e Italia apenas están reactivando actividades y ellos ya llevaban pues tiempo antes que nosotros en esta crisis. Entonces, pues sí, igual coincido que a nivel federal es una medida pues difícil, tal vez no es la ideal en este momento, sin embargo, pues entiendo la urgencia a nivel económico porque pues lamentablemente México no solamente se enfrenta a la crisis del coronavirus, sino pues a una crisis de desigualdad crónica, ¿no? Sabemos que a final de cuentas la gente no solamente está sufriendo en términos de salud y seguridad, sino que también pues no hay forma de llevar el sustento a casa y esa es otra de las razones por las que yo considero que el gobierno federal está tomando esta decisión tan apresurada. Claro, aunque nosotros nos hemos detenido y los países han decidido cerrar sus fronteras, sus economías, el daño económico ahí está. Y el daño económico va a seguir castigando a la población. Y coincido en que el gobierno está siendo muy precipitado. Pienso que el gobierno federal está pecando de optimismo. Parece al principio que el gobierno está rodeado de hombres capaces, mujeres con gran fuerza, pero parecería que ninguno puede decirle al presidente que está tomando un camino equivocado. O tal vez si se lo dice el presidente, peca de optimismo y cree que no será así. Y se ha anunciado que el 31 de mayo terminará la política de la sana distancia. Esto también habla un poco de optimismo. Estamos a pocas semanas, prácticamente 2 semanas de que eso llegue, y no me sorprendería en nada que el gobierno agrande el tiempo de la sana distancia en el país, porque si hoy estamos en el pico más grande, va a tomar un poco de tiempo empezar a caer. Diana, ¿qué pasará cuando el gobierno tenga que anunciar que se va a extender más la sana distancia? ¿Qué pasará cuando el presidente se topará con una realidad en la cual no podrá reactivar el país como él quiere? Me parece que tenemos dos formas de responder y son fenómenos que estoy muy segura se van a replicar de manera individual a lo largo del país. Estarán aquellas personas que ya se lo esperan, que como aquí en el debate estamos asegurando, es algo que puede suceder, que muy probablemente va a suceder. Y en esta conciencia no va a sorprendernos en lo absoluto que el presidente tenga que doblar las manos y una vez más ceder a la amplitud del plazo de esta sana distancia, ¿no? Por mínimo. Pero también habrá quien siga al presidente fielmente y crea en todo lo que él dice y asegura. Y entonces va a caerle la noticia de una manera en que, pues, muy incómoda primero y en un segundo plano, pues, la aceptación y la resignación de que no hay otra alternativa. Ahora, como tú lo mencionas, es muy seguro porque la proyección para empezar a nivel internacional donde se encuentra México es que si bien nos va, en la primera semana de julio estaremos relajando las medidas. Si mal nos va, como en la tercera. Es un panorama que ya está muy estudiado y está muy admitido porque es lo que va a suceder, porque ha sido un fenómeno que a nivel internacional se ha analizado y como lo mencionó María Paula,
los países que antes ya han tenido esta relajación de medidas están retornando a tomar unas diferentes o un poquito igual más restringidas, porque no se ha solucionado el problema, porque estamos saliendo a un mundo, digamos que con los ojos ciegos por no saber quién podrá ser un portador asintomático o quién estuvo en contacto con alguno que tuvo síntomas. Recuerden que la incubación es de 14 días, entonces entre el saber y no saber y salir a la calle como si nada, mientras no haya una vacuna, la verdad es que no vamos a regresar a ninguna normalidad en lo absoluto. Ahora, por ejemplo, las embajadas y consulados de Estados Unidos ya decidieron que las actividades no se van a reactivar ahora hasta el 8 de junio. Digamos que saben en qué escenario estamos. El mismo gobierno federal no lo ha admitido, pero no va a ser ninguna sorpresa que nos encontremos con un Gatell nuevamente a decirnos quédate en casa por unas cuantas semanas más, porque es lo mejor que podemos hacer. Y claro, como lo mencionaba María Paula, recordemos que nuestras posibilidades no son iguales. Vivimos en un país demasiado desigual, en el que tenemos que tener la conciencia de que habrá quienes podamos quedarnos en casa, pero habrá quienes no. Y nuestra mejor alternativa es no dejar de apoyar los pequeños y medianos negocios, que son los que están padeciendo mayormente por esta crisis. Y nuestro mayor aporte individual como familias, y si tenemos las posibilidades, es ser responsables de manera social para no propagar los contagios. Está siendo un golpe muy duro, sí, para todos, pero hay quienes están pasando muchísimo peor. Entonces, me parece que lo más responsable para tratar de que esto no se alargue, y digamos que darle la razón al presidente en lo oportuno, es seguir las indicaciones que se nos han dado definitivamente. Claro, suelen decir que estamos en el mismo barco, pero no es cierto. Estamos en la misma tormenta, pero cada quien va en un barco muy diferente. Hay quien está en un yate muy contento y hay quien está en una simple balsa sufriendo demasiado. Y la metáfora creo que ilustra muchísimas cosas. María Paula, me anunciabas hace poco el regreso de la gran compañía en Puebla. Puebla no podría concebirse sin Volkswagen, sin la empresa alemana. Y aquí está otro factor, que habrá grandes corporaciones económicas que van a forzar a gobiernos a volver a la vida laboral. El hecho de que el mismo gobernador se empiece a excusar nos da un mensaje de ello. O sea, nos da un mensaje de que no fue su decisión, no estuvo del todo de acuerdo, pero ante poderes tan fuertes tenía que ceder. ¿Qué pasará después del 31 de mayo, María Paula? Totalmente, Alexis. Creo que tocas un tema central, especialmente en el sector automotriz. Tenemos que entender que, bueno, en este sentido y en algunas otras industrias, el presidente y el gobierno federal no se enfrenta, o más bien nosotros no nos enfrentamos únicamente a la narrativa y a la retórica del gobierno federal, sino que existen otras presiones a nivel corporativo, pero también a nivel gobierno. Tenemos que también entender y dar un paso atrás para ver toda la foto completa y darnos cuenta que a final de cuentas esta medida o esta decisión de abrir puertas en Volkswagen no fue una decisión aislada, sino que la acompañan Ford, General Motors y, bueno, todas las automotrices dentro del país, ya que, bueno, tenemos que entender y como bien sabemos, somos parte de una cadena de suministro que abarca la región de América del Norte y en este sentido creo que es importante analizar que México en este momento, a pesar de la situación, está generando o está, pues sí, viendo una ventaja competitiva justamente en este sector. Tenemos que tomar en cuenta que ahorita en esta disrupción una de las regiones mejor integradas en todo el mundo es América del Norte y bueno, en este sentido pues es importante mantener abierta pues el flujo de todos los componentes y de todas aquellas no sé, proveedores y todos aquellos productos que alimenten esta industria, como es el caso que ya mencionaba de la industria automotriz. Entonces, creo que sí es un tema importante, más porque esta industria, a través de pues, las diferentes compañías que tienen presencia en el país, ya habían ejercido presión en el gobierno federal para reactivarlo lo antes posible. Obviamente son pérdidas millonarias, pero como igual les mencionaba, representaba también pues una pérdida en términos del estatus que México tiene en ese tipo de industria y obviamente como
parte de la región norteamericana. Mucha inversión estaba saliendo ya del país, con amenazas de salir, al identificar pues que obviamente este flujo que pues se había construido desde 1994 estaba perdiendo peso. Y bueno, obviamente esta es una de las razones y es probablemente la más importante de por qué este tipo de industrias, como es el caso de la automotriz o incluso la minera, se están reactivando tan rápidamente, ¿no? Es una cuestión más, yo diría, de globalización en que pues estas cadenas tienen que continuar y tienen que estar activas lo más pronto posible. Y como les menciono, uno de los países de hecho, el país con mejor proyección de post-COVID es México, al ser aquel país en que la inversión podría ser benéfica si consideramos nuevamente esta integración que tiene con la región de América del Norte. Ahora, creo que también otra situación que ahorita va a ser central y que, bueno, al mismo tiempo es lamentable, la declaración de Nale, ¿no? En términos de energía, creo que también ese va a ser un golpe en términos de inversión para México, que ya está también mostrando algunos estragos a nivel diplomático, ¿no? Múltiples países que tienen inversión en términos de energía renovable, pues están pegando el grito en el cielo gracias a esta decisión de terminar pues muchas de las empresas en términos de energía renovable estaban por iniciar pruebas en primeras fases, se les detuvo por coronavirus y bueno, ahora en esta semana se encuentran con la noticia de que no hay más energía renovable en México. Entonces, pues nos estamos enfrentando a este escenario, ¿no? Un escenario con presiones de diferentes lugares y bueno, obviamente también presiones generadas, ¿no? Por parte del mismo gobierno federal. Claro, expones muy bien el tema de que hay fuerzas, en este caso fuerzas del mercado, que van a seguir empujando y van a reactivar una economía, porque, a ver, algo que hay que reconocer, el coronavirus paró todo, sí, pero porque los gobiernos decidieron parar todo. O sea, los Claro. gobiernos jugaron un capital político para detener las producciones y parar a las empresas. Sin embargo, hay corporaciones que dicen, perfecto, hay que seguir porque tenemos cosas que pagar y hay cosas que pagar. Y nos pone una disyuntiva muy complicada. Y el gobierno mexicano se encuentra en una encrucijada. Mencionas el tema de la energía, que yo creo que es fundamental. En la mañana del lunes parecería que el presidente Donald Trump regala tweets, porque el presidente regala tweets a todo mundo, y decía el petróleo ha vuelto como energía, ¿no? En mayúsculas, como gritando, ¿no? Porque le gusta a Trump decir este tipo de cosas. Pero nos dice algo, nos dice cómo el tablero internacional se sigue moviendo y no va a parar y no va a seguir detenido. Antes de abordar otro tema, me gustaría que habláramos de algo que corrió en redes sociales recientemente, que fue la posible organización de una fiesta en Ciudad de México para que se concibiera o se lograra lo que se llega a denominar como contagio de rebaño, ¿no? Y generar una inmunidad de la población, ¿no? Con precios bastante altos, alcohol de la mejor calidad, ¿no? Y es decir, hemos llegado a niveles de absurdo que si no los estuviéramos viendo, me parecerían ridículos. Y esto, primero, Diana, me gustaría escuchar tus comentarios sobre esto, porque creo que es algo que hay que comentar. Claro, me reí bastante, recién empecé a escuchar el audio. Creo que es muy equivocado la manera en que se difundió, fue excelente, vaya, las redes sociales sirven de increíble para este tipo de cosas, pero definitivamente, si ya tenían 100 invitados confirmados, hay un problema gravísimo. El costo de la fiesta, para empezar, hace una referencia muy clara al estatus de la gente a la que se esperaba se asistiera, ¿no? Es decir, que la gente normalmente cuando yo leí varios comentarios, sí hacían un gran hincapié a las clases sociales de nuestro país. Recordemos, la gente, vaya, si es rica, si es pobre, si es clase media, y luego dicen clase media baja, clase media alta. Es un problema cómo es que seguimos muy polarizados en México y nos parece muy normal.
digamos, muchos de nosotros vivimos en la comodidad de saber que no nos falta absolutamente nada, pero aquellos que lo tienen totalmente todo, vaya la redundancia, han caído en un absurdo, como mencionaste, de hacer una convocatoria bastante incómoda para aquellos que estamos tomando con toda la seriedad posible estas medidas, a tal grado que incluso se empezaron a salir noticias afirmando que la OMS en ningún momento en Suecia se ha puesto a decir que el efecto rebaño justifica este tipo de reuniones, de fiestas sobre todo. Porque además una parte muy absurda del audio decía es que aparte de que te quitas el miedo, ya te contagiaste, pues te estás divirtiendo, ¿no? Claro que extrañamos divertirnos, todos extrañamos divertirnos. Nadie puede darse el lujo de ser tan egoísta para infectarse y propagar que los contagios continúen y aumenten en favor de una idea inventada. De verdad que fue una manera en que el tuit que yo encontré decía, nos merecemos la extinción. No me atreveré a decir que todos, pero definitivamente creo que hay muchas personas que necesitan ser un poquito más críticos con sus proyectos. Vaya, si esta fiesta era muy emocionante, háganla, adelante, claro. Cuando todo esto suceda y cuando las autoridades definan que es posible reunirse más de 10 personas, más de 50 personas en un mismo lugar. Rebasaba los límites y de verdad que rompió con la paciencia de muchos. Después de las risas, la mía de por medio. Entonces, bastante irritante la viralización de esto. Claro que nos dio para las risas y nos da para muchísimos comentarios, pero esto fue un parteaguas increíble para reconocer cómo es que los gobiernos están tratando de manejar a poblaciones irresponsables, para empezar. Claro, hay una banalización de la situación en la que estamos. Resulta a veces que luego no estamos en una pandemia. La gente parece que intenta vivir tanto su vida de manera normal, cuando no hay manera de vivir una vida normal, mientras parece que vivimos el fin del mundo. Y, y me gustaría escuchar tus comentarios, María Paula, sobre esto, que da mucho que hablar. Pero también me gustaría que abordaras un tema que hablamos aquí en la mesa, pero creo que es fundamental que también nos des tu comentario, que es lo que en redes sociales se llamó otra estocada al poder civil y a la nueva militarización reforzada. Entonces te pediría tus comentarios ya para cerrar el programa, que creo que son muy importantes. Primero sobre pues esta fiesta, ¿no? De rebaño, que es ridícula y no lo hagan, no se reúnan, no caigan en eso. Y luego el tema de la seguridad, porque sí hay fuerzas del mercado, hay gente que sigue saliendo, pero hay violencia también afuera. Y esa no se ha detenido. María Paula. Claro, Alexis, pues bueno, ya para concluir con el programa voy a tomar este tiempo. Mira, de la fiesta que te puedo comentar, creo que Diana lo ha dicho bastante bien. Es lamentable que este tipo de situaciones estén tomando lugar, tomando en cuenta la vulnerabilidad en la que estamos todos. Creo que ya está de más como nuevamente platicar sobre cuáles son los riesgos de que tú salgas, de que no solamente te pones tú en riesgo, sino que pones en riesgo a la gente que está a tu alrededor, ¿no? Es lamentable y bueno, obviamente creo que se está ligado justamente a esta falta de pensamiento crítico, pero creo que, pues sí, es lamentable, ¿no? A final de cuentas. Y creo que esto que mencionas sobre la situación de seguridad en México, pues obviamente es lamentable. Creo que después de esta crisis de coronavirus, los índices van a seguir hacia el cielo, ¿no? Creo que es una de las situaciones, como ya te decía, México entre sus principales problemas, pues obviamente está la desigualdad, pero también la violencia. ¿Qué te puedo decir sobre este tema? Pues mira, la verdad es que fue un tema que sonó mucho esta última semana. Sin embargo, pues hay que considerar que esta situación en términos del acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente, pues era algo que ya que se estaba esperando, ¿no? En realidad, desde la promulgación de la ley de esta Guardia Nacional, justamente hace un año, en marzo de 2019, ya se esperaba en el artículo 5 transitorio de la misma ley que hubiera una definición sobre este tema. Y bueno, básicamente eso fue lo que obtuvimos, ¿no? Obtuvimos que, que el ejército iba a estar participando por los próximos 5 años. Sin embargo, también es un tema que se ha explorado y que hemos podido
entender que pues sí va a crecer el cuerpo de Guardia Nacional, que obviamente el ejército va a continuar en la calle por estos 5 años, y es complicado a veces como esta afirmación en la que se plantea que fue algo, obviamente no hay preferencias políticas de por medio en este comentario, sin embargo creo que es importante darnos cuenta que hay algunas cosas que sí tienen antecedentes, ¿no? El caso de la militarización en México es algo que se ha generado desde, depende de qué tan lejos te quieras ir, te puedes ir a 1938, te puedes ir al gobierno de Salinas de Gortari, y en realidad lo que sucede es que ha sido algo progresivo, algo que se ha fortalecido a lo largo de los años, y pues sí, la verdad es que es lamentable, la verdad es que ahora lo que esperamos y lo que nos gustaría ver es una autoridad civil fortalecida, una seguridad pública que realmente sea pues civil, que existan policías, que exista justicia, que existan ministerios públicos. Sin embargo, pues no es el caso, y tan no es el caso que la militarización sigue vigente, y no porque exista una preferencia hacia ella, sino porque no hay de otra. Yo siempre he considerado que lo que es la Guardia Nacional y la permanencia del ejército, lamentablemente tiene que permanecer así, porque la fuerza pública y civil no tiene la capacidad de enfrentar la violencia, los crímenes y todo el riesgo que existe en México. Obviamente el caso ideal es que haya acuartelamiento en cuanto antes. Sin embargo, bueno, creo que el gobierno se ha dado cuenta, y creo que nosotros también, con algunas situaciones como lo fue la detención del hijo del Chapo, que fue lamentable, pues bueno, nos damos cuenta de que la capacidad de las instituciones de seguridad están rebasadas por el mismo crimen, ¿no? Entonces, pues sí, para mí el pronóstico es ese post-COVID, pues el ejército va a seguir, al menos ahora tenemos esta certeza jurídica de que en 5 años tiene que cambiar. Sin embargo, desde mi perspectiva es poco probable. La verdad es que 5 años es muy poco tiempo para realmente lograr una seguridad pública y civil eficiente y fuerte y capaz. Entonces, pues bueno, es una situación que tiene que ser paulatina, pero que tiene que también estar pues respaldada por un compromiso, ¿no? Un compromiso de Estado que vaya más allá del discurso político, de los sexenios y demás, y bueno, es algo que lamentablemente no hemos visto. Parecería a veces que estamos condenados en muchos temas, parecería que romper con esas cadenas es muy complicado. Y bueno, tenemos unos 50 segundos, Diana, a manera de conclusión. Bueno, pues para enriquecer también el comentario de María Paula, muy acertado. Es curioso, Reforma publicó esta encuesta, que la verdad no revisé la metodología, pero el 73% de la población mexicana está de acuerdo y confía en que con los militares en las calles se va a lograr asegurar mejor el país, ¿no? Esto me expuso dos cosas. Los militares continúan siendo una institución con más confianza que los policías en el país, de manera justificada a cierto punto. Y nuevamente, como latinoamericanos, tendemos a preferir un gobierno incluso autoritario antes que uno democrático, ceder incluso más garantías y más libertades en favor de nuestra seguridad. Creo que tenemos un trauma histórico porque alguien nos cuide y no nos importa quién sea. Entonces es muy interesante ver la respuesta que como ciudadanos mexicanos hemos tenido. Solamente un 12% se encuentra en contra de la militarización, y me parece un poco que es también no solamente por la confianza en la institución, sino porque creemos que el gobierno no va a caer en lo absurdo de permitir que las Fuerzas Armadas rebasen sus responsabilidades, ¿no? Y habrá que verlo, como bien lo comentaba María Paula, a mí no me parece que 5 años sean suficientes, y de nuevo, el gobierno termina siempre haciendo lo que le plazca, ¿no? La división de poderes a veces es muy nublosa, y como siempre me encanta es que invitemos al público a que se mantenga totalmente informados, porque esto es un tema que va a continuar creciendo, aumentando, con muchas variantes, y no podemos perder de vista la importancia que tiene sobre nuestras libertades en la calle, vaya. Claro, y con esas dos conclusiones creo que es buen momento para irnos. Dejamos un escenario muy oscuro, no solo en temas de la pandemia, sino después en el tema de la seguridad y la violencia. Pero creo que hay que conocer la realidad para poder aceptarla y hay que aprender a vivir con ella.
Creo que es la receta para poder salir de este encierro y de la pandemia en la que vivimos y posiblemente intentar pelear para cambiar esa estrategia y esa dependencia de las Fuerzas Armadas que siempre traerá consecuencias negativas. Les agradezco muchísimo a ustedes dos por haber platicado el día de hoy y les agradezco a ustedes por habernos acompañado en otra emisión de Ya sé que no aplauden. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y les deseamos que todas sus familias estén bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.